países, sino la frontera sur con la campaña del desierto y la incorporación de la Patagonia a nuestro territorio. Marca el comienzo de este periodo, justamente en 1876, la campaña del desierto, con el fin de sumar tierras productivas a nuestro territorio. Entre 1869 y 1914 surge una política inmigratoria como mano de obra especializada para el país. En 1880 se federaliza Buenos Aires. ¿Qué quiere decir? Que Buenos Aires pasa a ser la capital de la República Argentina. En 1880 asume Roca, que sigue por Selma, Belén, Sáenz Peña, Uriburu, Roca, Figueroa Alcorta y Sáenz Peña en 1910, para finalizar este periodo. Y es un periodo liberal conservador que se da hasta este momento. Desde el punto de vista económico hay mayor inversión extranjera, infraestructura que se refiere a el ferrocarril con 11.000 kilómetros de tendido de ferrocarril hasta 1890 y con la instalación de nuevos puertos. Relación económica con Inglaterra, desde el punto de vista económico con Inglaterra, y cultural con Francia. Como verán, España ya ni la nombramos en este periodo. Lo que nosotros hacemos a partir de ahora es taparnos los ojos y negar todo lo que fue colonial a este momento. Con todo este fervor independentista con el que veníamos, entonces España queda totalmente tachado para nosotros. Se consolida el modelo agroexportador desde el punto de vista económico y hay un auge de prosperidad económica. Se da la inmigración masiva, no solo europea, sino la inmigración también de pequeños poblados a las grandes capitales, que se instalan en las periferias de las grandes capitales. Las clases están divididas en clase alta, media y baja. La clase alta está representada por terratenientes, por políticos y por comerciantes. La clase media, los inmigrantes que eran comerciantes, y la clase baja por campesinos y los inmigrantes que representaban mano de obra. Se da lo que se conoce en este momento como el exterminio indígena, tratando de hacernos de las tierras indígenas que todavía no estaban anexadas a la Confederación Argentina, y la educación comienza a ser obligatoria, laica y gratuita para todos. Y comienza ahí una europeización de nuestras costumbres, pero desde el punto de vista francés, ya no español. Desde el punto de vista urbano surgen parques, paseos, bulevares, diagonales, hay más movilización, no solo el ferrocarril, sino el tranvía comienza a circular, nuevos programas para nuevas funciones públicas. Y esto es importante porque el cabildo, no solamente como edificio, sino como función, pierde totalmente su sentido. Entonces se eliminan la mayoría de los cabildos de las grandes ciudades. Las nuevas funciones públicas para gobierno, administración, seguridad, salud, educación, transporte, esparcimiento. ¿A qué se refiere con esto? Que surgen las nuevas tipologías desde el punto de vista arquitectónico para casas de gobierno, centros de salud, hospitales, escuelas, etc. Teatros, todo lo que es esparcimiento, teatros, clubes, sociedades de inmigrantes. Existe un crecimiento urbano gracias a la inmigración y surgen nuevas ciudades. Y desde el punto de vista arquitectónico, con nuevos lenguajes, acá ya cuando tenemos una ensalada de cosas
lo visita el academicismo neogótico, el Art Nouveau y la organización creativa y los materiales que marcan estos procesos. Ahora no. Bueno, desde el punto de vista urbano vamos a ver la implementación de nuevas ciudades, que son las colonias agrícolas, cómo eran los trazados. La trama seguía siendo en cuadrícula con una plaza central cuadrada que abarcaba 4 manzanas, con avenidas que llegaban al centro de la plaza y que nacían desde cada uno de sus ángulos. ¿Cuáles son los ejemplos de estas colonias agrícolas? Resistencia, Reconquista o Formosa, en Santa Fe, Esperanza, San José, San Jerónimo, San Carlos, Aldao, Rafaela, Sunchales y San Carlos de Bariloche en el sur. Surgen como colonias agrícolas para poder no solamente generar una ocupación total del territorio, sino desde el punto de vista social, daba de alguna manera territorios a cambio de mano de obra y inmigrantes, sobre todo inmigrantes europeos. El plano de resistencia, acá tenemos el ejemplo, es muy similar al de Mendoza de 1861. Hay coherencia geométrica en la ocupación del espacio público y dimensiones y escala de la plaza y avenidas para un futuro crecimiento de la ciudad. O sea que continuamos de alguna forma con el damero que surgió en la colonia, en el periodo de la colonia. Los pueblos de origen ferroviario. Según los principios urbanísticos del siglo XIX, surgen bulevares diagonales, 1 o 2 plazas frente a la estación en un eje perpendicular. La traza va en cuadrícula. En este caso, las vías y la estación de ferrocarril conforman el eje de la traza y el núcleo de estos poblados. Como ejemplos tenemos Villa Quintero, Villa Alberdi, Palapala en Tucumán, Frías en Santiago del Estero. Según la tradición hispánica, la estructura es en cuadrícula con la plaza en el centro. De este caso hay un solo ejemplo, que es Santa Rosa de Leal en Tucumán, que de alguna forma quieren continuar con el damero de la tradición hispánica. Después tenemos pueblos con trama en retícula que tienden hacia un cierto grado de regularidad y pueblos con estructura lineal que son pequeños, que se extienden a lo largo de la vía pero con poco crecimiento. Bien. ¿Cuáles son las soluciones que se proponen para la ciudad liberal? Ya vimos las colonias, vimos los pueblos de origen ferroviario y vemos la ciudad liberal ahora. Cuando ustedes estudien cómo se fue dando la evolución de las ciudades en América, tengan en cuenta esos detalles. Cuando hablamos de la colonia, tenemos que tener en cuenta el modelo teórico y el modelo práctico. Dentro del modelo práctico, ¿cuáles fueron los ejemplos que se fueron dando de distintas ciudades según distintos acontecimientos? Que eran ciudades regulares, irregulares, espontáneas, pueblos de indios. O sea, tienen que tener clarito esos conceptos. En el siglo XIX, fines de la colonia, fines del siglo XVIII, tenemos el segundo periodo de fundaciones, donde, no sé si se acuerdan, que habíamos visto para proteger a las fronteras, vimos los fuertes, la instalación de fuertes, ¿qué otra cosa vimos? El tema de las reducciones en el caso de los jesuitas, que fueron importantes como otro modelo urbano dentro de lo que fue el modelo hispánico. Y dentro del siglo XIX, básicamente se resumen en estos tres. La ciudad liberal, que surge de cero,
los pueblos de origen ferroviario y las colonias agrícolas. No hay nada más en el siglo XIX. ¿Cuáles son las soluciones que proponen? Para la estructura, controlar el desarrollo equilibrado del tejido urbano, modernidad tecnológica y científica y resolver problemas de higiene del tejido urbano. Con respecto a las funciones urbanas, se propone resolver el tránsito y el transporte urbano e interurbano, construir el equipamiento comunitario como respuesta a las nuevas necesidades sociales. Ese equipamiento urbano del que hablamos en la diapositiva, en las primeras diapositivas, con los nuevos hospitales, escuelas, casas de gobierno, etc. Y dentro de lo que es el paisaje urbano, obtener una visión estética, acorde a la nueva escala urbana que se está hablando. Bien. Y en este caso, ponemos como ejemplo la ciudad de La Plata. En 1880, a partir de la federalización de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires pierde su capital. La provincia de Buenos Aires ¿volvió? La provincia de Buenos Aires pierde su capital, que era la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Porque la ciudad de Buenos Aires pasa a ser capital de la Confederación Argentina, que después se transforma en República Argentina. ¿Qué pasa desde el punto de vista institucional? En las capitales ya estábamos divididos en provincias. Cada provincia tenía su capital. En la capital, institucionalmente, residen los tres poderes que representan a las provincias: el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Buenos Aires, ciudad, a partir de este momento, comienza a alojar al poder ejecutivo, legislativo y judicial desde el punto de vista nacional. O sea, las autoridades nacionales pasan a establecerse en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, el problema era dónde se establecen las instituciones de orden provincial de la provincia de Buenos Aires. Teníamos que elegir una ciudad de la provincia de Buenos Aires para designar la capital de la provincia o armar una ciudad de cero. Y esto fue lo que pasó con La Plata. Siguiendo con todo este auge de cambios y de estas nuevas ciudades que se iban implementando no solamente en el territorio americano, sino en Europa, surge esta idea de ciudad liberal como ciudad para instaurarla como capital de la provincia de Buenos Aires. Así es como surge La Plata. Teníamos, y en ese momento, el capital como para poder invertir en una ciudad de cero, y teníamos todo este empuje de nuevas ideas liberales que permiten hacer. Entonces surge la ciudad de La Plata. Esto era lo que yo les decía. En 1880 surge un enfrentamiento entre la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional por el control de la ciudad de Buenos Aires. Dardo Rocha, como gobernador de la provincia, debe buscar una nueva ciudad. Elige la zona de Ensenada por su ubicación sobre el Río de la Plata y su conexión por ferrocarril con Buenos Aires. Busca un nuevo sitio, un poquito más arriba, en lo que se conoce como Lomas de Ensenada, a 10 kilómetros hacia adentro y 56 kilómetros al sur de Buenos Aires. El diseño de la ciudad de Buenos Aires surge de un concurso
que se organizó el gobernador, y a partir de este momento el diseño que se eligió fue el del francés Pierre Benoit, que es el que gana para poder hacer gana el diseño de la cuadrícula de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad de La Plata. En 1882 se coloca la piedra fundamental y en 1883 comienza la construcción del Palacio Municipal. En 1884 ya se instalan los poderes públicos en la ciudad. En menos de 4 años ya estaba funcionando como sede institucional de la capital de la provincia. Un detalle a tener en cuenta: iba a ser la capital de la provincia más importante en ese momento de la Confederación Argentina. Entonces había que ponerle todas las pilas a esta nueva ciudad liberal que surgía en este momento. Este es el plano de la ciudad de La Plata, una ciudad de cuadrícula, modulada, caracterizada sobre todo por las diagonales. El módulo está organizado a partir de manzanas de 120 por 120, son un poco más grandes que las de la cuadrícula hispanoamericana. Existe una microtrama que se organiza sobre este eje en el que las manzanas pasan a tener una dimensión un poquito más pequeña. Se caracterizan los bulevares, las calles de 18 metros de ancho por arbolado, los bulevares de 30 metros, diagonales. Hay un eje monumental ahora, ya no es la intersección de los dos ejes principales, dado por las calles principales que daban a una plaza en la cuadrícula hispanoamericana, sino que surge este eje monumental central con los principales edificios públicos. Esto lo que genera es una reducción del tamaño de las manzanas hacia el centro de la ciudad, que van de menor a mayor hacia los extremos. Existe una plaza central en ese eje, que es la plaza municipal. Hay plazas provinciales más chiquitas y plazoletas. Hacia el final de la trama hay un parque con un diseño totalmente paisajístico y el ferrocarril con la estación. Si hoy hacemos tiempo, vamos a ver un video donde explica bien cómo fue que ganó el diseño de esta trama de la ciudad de La Plata, y hacen un análisis desde el punto de vista urbano, un arquitecto, el que va desarrollando la ciudad en el video, y hasta la actualidad, cómo se va dando el tema del crecimiento de la ciudad de La Plata hasta el día de la fecha. Bien. Ahora sí, dentro de la arquitectura vamos a ver los distintos lenguajes arquitectónicos que se dieron a lo largo de este periodo. El neoclasicismo, denominado en su momento como verdadero estilo o estilo correcto, surge a mediados del siglo XVIII como una vuelta a los principios y modelos de la arquitectura de la antigüedad clásica griega, romana y renacentista. Es importante destacar que surge el neoclasicismo como reacción a los excesos decorativos y ornamentales del barroco y el rococó. Es decir, que el neoclasicismo aparta al barroco con el que veníamos hasta este momento. Y se da como expresión de las virtudes del individuo, de los principios republicanos del Estado y de los ideales ilustrados de la ciencia. Esto como consecuencia de estas nuevas corrientes filosóficas de la ilustración. La ilustración y el ser humano como eje motor de la vida, con sus derechos y sus libertades, que después terminan en la Revolución Francesa. Bien.
características del neoclasicismo. Está basado en el espíritu del racionalismo y la investigación. En este caso prima la razón sobre la imaginación.